Hola amigos, bienvenidos a el noveno programa con el dedo en la llaga. Hoy hablaremos sobre el manejo comunicacional perverso del gobierno de Guillermo Lasso, que se encarga de generar y de crear cortinas de humo para distraernos de la atención de lo verdaderamente importante. Ya lo decía este gran sociólogo y analista de la comunicación, Noam Chomsky, es norteamericano, que planteaba que hay diferentes estrategias para distraer a la sociedad de los problemas urgentes. Una de esas es justamente la estrategia de la distracción, en el que hay un diluvio de información y sobreinformación para que la gente se ocupe de aquello y no de lo verdaderamente importante. Así en muchos medios de comunicación se hablan sobre temas de trivialidades o también se habla sobre temas de farándula. O lo que es peor, se romantizan los problemas urgentes de la ciudadanía. Otro de los grandes distractores o de las estrategias de distracción es la gradualidad. Poco a poco el gobierno o las élites o los grupos de poder interesados van permeando la posibilidad de que la gente, el pueblo, la ciudadanía, de a poco vaya acogiendo algún cambio o alguna medida de manera gradual hasta que al final la terminan de implementar. Eso lo vivimos claramente en el gobierno también de Lenín Moreno en octubre del 2019. Y hoy en este gobierno también lo vemos. Ahí está la ley tributaria que ingresó por el Ministerio de la Ley en noviembre del 2021. Otra de las estrategias que plantea Chomsky es la de diferir. Está basada en que a la gente, el gobierno o los grupos de poder le hacen creer que habrá un mañana mejor y que hay que hacer un sacrificio ahora, en el presente, para que mañana más tarde las cosas o las decisiones políticas que se toman hoy serán de beneficio para mañana. No siempre funciona y no siempre es así. Estas son algunas de las estrategias, hay otras más, pero estas son las más evidentes en el gobierno de Guillermo Lasso. A los hechos nos remitimos. Por ejemplo, el gobierno de Guillermo Lasso cambió su forma de comunicar, cambió la forma de generar sentido, cambió la forma de contarnos las cosas, de decirnos qué hace, cómo lo hace y en qué momento lo hace. Este cambio se hizo evidente el momento en que relevó del cargo a su antiguo secretario de comunicación y hoy tiene en ese despacho al señor Andrés Seminario, un especialista del marketing político. Hay una nueva construcción visual. El presidente se lo muestra hoy en primer plano, una voz en off que le va dando liderazgo y que le va dotando de esa actividad o de esa fortaleza que él por sí mismo en su discurso no la puede hacer. Vemos en estas piezas comunicacionales que hay un discurso oficial que pasa de una voz pasiva a una voz en presente, en el ahora. Si antes el gobierno nos decía que lo van a hacer, que van a pensar, hoy ya se habla en un presente. Lo estamos haciendo, lo estamos demostrando. ¿Y cómo? Justamente con estas piezas comunicacionales ahora le vemos a un presidente subido en un helicóptero tomando parte a los policías o a los militares que estaban alrededor de los diferentes centros penitenciarios intentando controlar los desmanes que existían al interior. Somos testigos de un cambio en la comunicación del gobierno. Se intenta construir una nueva imagen de un presidente con liderazgo. Por ejemplo, cuando firmó el último estado de excepción por la crisis carcelaria que se desató en Guayaquil, en Esmeraldas y en Santo Domingo, ya no fue un simple documento firmado y difundido en redes sociales. Hubo una pieza comunicacional donde se mostraba al presidente tomando el control y el liderazgo en los puestos de mando unificado, en Guayaquil, en Esmeraldas y en Santo Domingo. Un presidente subiéndose a un helicóptero, haciendo sobrevuelos, estando en el ECO 911, recibiendo la información, liderando las mesas de diálogo y las mesas de trabajo. Esta puesta en escena audiovisual que circula ya en diferentes espacios digitales y que se convierte en piezas de promoción marqueteras y políticas, se aunan o se refuerzan con algunos otros golpes de efecto mediáticos. Por ejemplo,
El presidente había anunciado que viajaría a Estados Unidos para cubrir una agenda personal de reuniones familiares. Decidió suspender ese viaje a Estados Unidos porque justo se desató una novena crisis carcelaria en el gobierno de Guillermo Lasso. A eso se suma que también decidió desistir de la invitación a la inauguración del Campeonato Mundial de Qatar 2022 y delegó a su vicepresidente, el señor Alfredo Barbero. A esto también hay que sumar la perniciosa y maliciosa forma de utilizar el envío de 8 niños para la inauguración de la Copa del Mundo. En ese mismo contexto, decidió reducir las horas del toque de queda que en un principio lo habían establecido a partir de las 9 de la noche. Posterior, aumentó ese horario a las 11 de la noche y de hoy en adelante está hasta las 2 de la mañana. El que más llamó la atención fue la entrega de supuestas 15,000 viviendas donde se había invertido más de 200 millones de dólares. Hasta ahora nos seguimos preguntando dónde están esas 15,000 soluciones habitacionales de orden social. En estos últimos días envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de fomento audiovisual con el carácter de económico urgente, supuestamente para mejorar los incentivos, la generación de empleo y dinamizar la economía. También estuvo presente en el Estadio Olímpico Atahualpa en el evento de graduación de 1,360 nuevos guías penitenciarios. Esto para un poco dar la tranquilidad, entre comillas, a la gente de que ya habrá un control en el sistema carcelario. A esto se suma la creación del Ministerio de la Mujer en el contexto del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. La Secretaría de Derechos Humanos dejó de existir y se convirtió hoy en el Ministerio de la Mujer. A esto se suma otros golpes de efecto mediático, como el último anuncio que hizo del incremento de $25 al salario básico unificado. También el anuncio de la posible exención de la visa Schengen para viajar a Europa por 90 días. Esto en medio de un ambiente del Mundial de Qatar 2022 en el que la selección de fútbol en la primera fase hizo una muy buena presentación. La actuación de la tricolor nos hizo a todos ilusionar y durante 2 semanas en el país no se habló de inseguridad, no se habló de desempleo, no se habló de crisis económica, política o de liderazgo. Mientras este ambiente de triunfalismo que nos dejaba la selección, se colaban algunos temas dentro del escenario político y económico de nuestro país. Por ejemplo, la pugna de poder alrededor del Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional, la función judicial y sin duda alguna el Ejecutivo. La Asamblea Nacional decidió, con 85 voluntades, censurar y destituir a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que responden a los intereses gubernamentales. Está en juego nada más y nada menos que el nombramiento de 77 autoridades de control. El gobierno y sus adláteres, por supuesto, el señor Hernán Ulloa a la cabeza, no están dispuestos a dejar el poder en manos de otras tiendas políticas que no responden a sus intereses. A esto se suma la decisión de la Corte Constitucional de calificar las 8 preguntas de la consulta popular enviadas por el presidente Guillermo Lasso, en el que está en juego nada más y nada menos que el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la entidad que designa a las autoridades de control. El resto de preguntas son preguntas de relleno y son preguntas distractoras, que lo único que buscan es darle la posibilidad al presidente de que haga campaña para que se voten por las 8 preguntas a su favor. En definitiva, ¿qué busca ocultar el presidente Guillermo Lasso y su secretario de Comunicación con estos golpes de efectos mediáticos, con este manejo perverso de la comunicación? Sin duda alguna, la falta de liderazgo, la crisis política, la crisis económica y la crisis social que vive el Ecuador. La baja ejecución presupuestaria de la mayoría de sus ministros. Los bajos porcentajes de credibilidad y aceptación que tiene el presidente Guillermo Lasso, que el 82% de la gente rechaza o califica como mala o pésima la administración de Guillermo Lasso en estos 18 meses. El incumplimiento de su plan de gobierno y la cereza del pastel, como ya lo dijimos, tomarse por asalto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Eso es lo que verdaderamente oculta o intenta distraer la atención el presidente y sus ministros a los ecuatorianos. Pero nosotros estamos aquí para ponerle el dedo en la llaga a esas intenciones perversas de la comunicación del gobierno de Guillermo Lasso.